Hay en marcha una corrida cambiaria y una corrida financiera. Es feo tener que decírselos, pero la verdad que desde mediados de la semana pasada están subiendo los dólares paralelos financieros, están además cayendo fuertemente los bonos y las acciones. Hoy nos vamos a referir a esto en detalle. En un ratito, cuando viene al piso el lobo bueno de la City, nuestro amigo Santi Liul. Vamos a hablar con él porque hay mucha gente que perdió plata, que había ahorrado, por ejemplo, en un fondo común de inversión o, por ejemplo, en un título de la deuda, en un título público o en acciones, y que esto, bueno, le hizo perder plata. Pero básicamente hay mucha zozobra, más allá de que hayas perdido o no plata, cuando te dicen que el dólar oficial está quieto, pero que el dólar bolsa sube fuertemente hasta 230 pesos, o sea, sube casi 4% solamente en la jornada de hoy y casi 11% en lo que va de este mes de junio. Bueno, empiezan las preguntas, ¿no? También el contado con liqui, o sea, el dólar que se usa para sacar fondos del país, está arriba de los 237, en niveles récord que hasta ahora no había tocado. Y que, claro, hay una forma de verlo que es que hace mucho que estaba quieto el dólar en torno a los 200 pesos y que hubo una inflación muy fuerte y que para que no se atrase tiene que cotizar más caro el dólar paralelo. Bueno, la otra forma de verlo es que este aumento es prácticamente vertical, prácticamente exponencial. Estaba todo bastante calmo en torno a los 200 y de repente todo se empinó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que disparó la corrida? Bueno, fue una especie de tormenta perfecta. Hay muchos factores que se combinaron la semana pasada en torno a esto. Pero básicamente tiene que ver con la fragilidad de la economía y con cómo aprovechan esa fragilidad algunos actores, tanto del mercado como políticos. ¿Cuál es la fragilidad? Bueno, la fragilidad es que se vencen cada vez más los títulos de la deuda a los cuales Guzmán apostó este año para financiarse, evitando la impresión de pesos por parte del Banco Central. Entonces, para que el Banco Central no imprima pesos y para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que hace Guzmán es pedirle prestados esos pesos al mercado. Hay gente o empresas en la Argentina a los cuales les sobran muchos pesos, entre otras cosas por el patrón regresivo del rebote o el crecimiento de este último año, y como les sobran esos pesos, los colocan en instrumentos de la deuda que vende el Tesoro. Bueno, el Tesoro, para convencer a esa gente de que le dé sus pesos, les tiene que garpar, obviamente. Eso es la tasa de interés. La tasa de interés fue subiendo y subiendo y cada vez le pidieron más tasa de interés. Hasta que en un momento le dijeron, bueno, no podés superar la inflación, porque la inflación cada vez es más alta. Entonces, ¿sabes qué? Te compro directamente los bonos indexados. O sea, pagame la tasa de inflación como tasa de interés y algunos puntitos más. Entonces el Banco Central efectivamente pudo dejar de emitir, el Tesoro pudo hacerse de los pesos, pero a cambio de algo muy peligroso, que es prometerle que le vas a compensar la inflación a esas personas que te prestan los pesos. ¿Por qué es peligroso? Bueno, primero porque al resto de la gente no nos lo compensan. A los que ganamos un sueldo en pesos, a los que trabajan en el Estado, incluso ganan un sueldo en pesos, no se los compensa. A esta gente que tiene los pesos que les sobran, sí se les compensan, pero tampoco es suficiente porque dicen, pará, si la inflación va a seguir subiendo y vos me prometés solamente la inflación, quiero la inflación y algunos puntos más. Entonces, si no me das eso, y no sé, quiero ver si te renuevo ese vencimiento de deuda. En ese contexto de mucha incertidumbre, se da el principio de esa tormenta perfecta. Como es junio, como empieza a acercarse el final de junio, algunas empresas dijeron, vamos a sacar también ese dinero de los bonos de la deuda porque necesitamos los pesos para pagar el aguinaldo. Entonces, más cayeron los bonos que ya habían empezado a caer por la reticencia y las dudas de los inversores. Sobre eso, para peor, se montan varios economistas de la oposición que, empiezan a deslizar la posibilidad de que el gobierno que viene vuelva a reperfilar los vencimientos de la deuda en pesos y no los pague.
Porque hay vencimientos que está fijando Martín Guzmán que caen en el gobierno que viene ya, porque no queda tanto de esta gestión. Y empezaron a hablar, primero, economistas como Toto Caputo, con sus clientes. Toto Caputo tuvo la semana pasada, yo les conté, varias videoconferencias con inversores locales y con inversores de Wall Street. Empieza a hablar Luciano Laspina también con algunos inversores. Habla Patricia Bullrich en su lanzamiento presidencial y dice no se puede mantener más este esquema de financiamiento. Habla también por lo bajo Carlos Melconian, que también estuvo la semana pasada en el evento de AEA y que también habla permanentemente de la necesidad de un cambio radical, abrupto, en el esquema de financiamiento. Entonces todo eso contribuye a que más se retiren todavía los inversores que ya habían empezado a retirarse por las dudas que genera el propio programa económico. Sobre eso se montó un episodio insólito que ya te conté el viernes pasado, que incluso cuento más en detalle en el panorama semanal en BAE, para el que lo quiera ver, está ahí online colgado en mis redes sociales. Una cosa increíble, casi de los tres chiflados. Enarsa, que es la empresa que tiene que hacer el gasoducto, la empresa estatal que tiene que hacer el gasoducto a Vaca Muerta, que no consigue hacerlo, que se pelean entre sí con Matías Culfas y demás, fue a pagar, porque también se ocupa de eso, fue a pagar uno de los buques de gas importado que hay que traer para compensar el gas que no se extrae acá. Y necesitaba guita en efectivo, porque esos buques, como se los quiere comprar todo el planeta, en medio de este quilombo con la crisis rusa, la invasión de Ucrania y demás, hay que pagarlo a culata de barco. Está ahí en el muelle y si vos no le das los dólares, no descargan el gas. Entonces, para hacerse de los dólares, lo que hizo Enarsa fue vender la cuota parte que tenía en un fondo común de inversión, en el fondo Pellegrini, sacar los pesos y pedirle al Banco Central los dólares al precio oficial. ¿Pero qué tuvo que hacer el Banco Nación y el Fondo Pellegrini para darle esos pesos? Tuvo que salir a vender más bonos de la deuda, que es en lo que está calzado para generarle el rendimiento a la propia Enarsa. Entonces salió a vender bonos de la deuda por 9.000 millones de pesos y hizo que se desplome más todavía ese precio. El viernes yo hablaba y le decía a alguien que está en esas mesas que mueven tanta guita del gobierno, y le decía, ¿pero ustedes no coordinan entre ustedes? O sea, la ANSES, el Banco Central, el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Valores, Enarsa, todas las reparticiones que tengan guita, ¿no coordinan? ¿No dicen, che, mirá que yo voy a sacar mucho de la bolsa, así que alguien compense para que no caiga el precio de los bonos? Mirá, querría responderte que sí, me respondió la persona. O sea que estamos en manos realmente de un equipo muy descoordinado en un contexto de mucha fragilidad previa que no se le puede adjudicar solo a este gobierno porque Macri dejó la deuda en pesos justamente defolteada y porque dejó el Banco Central completamente vacío de reservas y con una deuda impagable, pero sobre eso se monta la impericia actual y las palabras que sugieren golpe de mercado por todos lados, ¿no? Porque también piensen en el año que viene, en 2023, ¿qué va a pasar si en medio de esta fragilidad se dispara la campaña electoral y algún candidato ya confirmado dice, che, yo no sé si voy a poder pagar la deuda? Bueno, eso lo que haría es disparar la crisis previa al inicio del próximo gobierno. Y hay algunos, dicen que Mauricio Macri, que preferirían asumir después de que se prenda fuego todo. Porque de esa manera, ya lo dijo Naomi Klein en la doctrina del shock, de esa manera, en medio de una crisis, lo había dicho antes Milton Friedman en los años 70, en medio de una crisis uno está más dispuesto a aceptar un ajuste o un cambio para mal, para que se calme esa crisis, ¿no? Si vos se está todo prendiendo fuego y te dicen, bueno, no sé, no te pago más el aguinaldo, pero esto se calma, y bueno, quizás agarrás. Eso es lo que buscan los que están dispuestos a generar una corrida más grave el año que viene y que no les importa el sufrimiento social que esto generaría. Repito, no es solo eso, porque si no hubiera el caldo de cultivo de la fragilidad financiera que muestra el gobierno y de la descoordinación que también exhibe, esto que estamos viendo no se vería así de crudamente, por lo menos cuando, bueno, recién es junio y falta todavía más de un año para las elecciones. La palabra que describe lo que está pasando con el dólar, con los bonos en pesos, con el riesgo país y con el equipo en general de finanzas
es frágil. Estamos en una situación muy frágil y en ese contexto de fragilidad puede haber quien quiera aprovecharlo. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.